A principios del siglo XIX, el mundo funcionaba con petróleo. No el oro negro que bombeamos de la tierra hoy. Este era un tipo diferente de petróleo. Se extraía de la grasa de las criaturas más grandes de la tierra, las ballenas. Esta fue la edad de oro de la caza de ballenas, una época de gran fortuna y aún mayor peligro. La industria alimentó las lámparas de ciudades de todo el mundo. Lubricó los engranajes de la revolución industrial. La caza de ballenas era un motor económico vital, una empresa global que prometía riquezas a los lo suficientemente valientes o a los lo suficientemente desesperados. Nantucket, una pequeña isla frente a la costa de Massachusetts, era la capital indiscutible de este comercio peligroso, sus puertos bulliciosos de barcos y sus calles llenas de las familias de hombres que se habían ido al mar. Estos viajes no eran para los débiles de corazón. Eran empresas épicas que a menudo duraban 2, 3 o incluso 4 años. Los hombres dejaban sus hogares y seres queridos. Navegaban hacia lo desconocido, enfrentando tormentas monstruosas, un aislamiento aplastante y la constante amenaza de una muerte violenta. El premio era el espermaceti, una sustancia cerosa en la cabeza del cachalote. Era el aceite más fino conocido, que ardía más brillante y limpio que cualquier otro. Era tan valioso que los hombres arriesgaban todo. Cazaban en pequeñas embarcaciones abiertas, armadas con nada más que arpones lanzados a mano. Era un negocio brutal y sangriento, un choque entre el hombre y la naturaleza en su forma más cruda. La caza era un espectáculo de coraje y caos. Los vigías se encaramaban en lo alto de los mástiles, escudriñando el horizonte en busca del chorro de una ballena. ¡Ahí está! El grito de ¡ahí está! Enviaba una descarga de adrenalina por todo el barco. Pequeñas embarcaciones balleneras, cada una con 6 hombres, eran bajadas a las aguas agitadas. Remaban con todas sus fuerzas, acortando la distancia a la inmensa criatura. El arponero se paraba en la proa, figura de intensa concentración, listo para clavar su hierro. Ese golpe inicial era solo el comienzo. Una ballena herida podía arrastrar una embarcación por millas en el temido paseo en trineo de Nantucket, una persecución de alta velocidad que podía terminar con una embarcación astillada y hombres arrojados al agua fría y oscura. Para la gente de Nantucket, la caza de ballenas era más que una industria. Era una forma de vida, tejida en la estructura de su sociedad. La cultura de la isla estaba moldeada por el mar. Su economía subía y bajaba con el éxito de su flota. Los hombres que navegaban eran parte de una comunidad orgullosa y unida. Padres, hijos, hermanos, unidos por dificultades y aventuras. Sus largas ausencias eran una presencia constante en la vida de las mujeres y los niños que quedaban atrás, quienes administraban los asuntos de la isla y rezaban por el regreso seguro de sus marineros. Cada barco que regresaba traía historias de tierras lejanas, vistas increíbles y encuentros aterradores, cuentos que se convertirían en las leyendas de su tiempo y alimentarían la imaginación de un mundo hambriento de aventuras. El silencio que siguió a la partida de la ballena fue profundo. 20 hombres, divididos en 3 pequeños y frágiles botes balleneros, miraban los restos de su mundo. Ahora estaban a la deriva. Flotaban en la inmensa y vacía inmensidad del Océano Pacífico. Estaban a más de 1000 millas náuticas de las islas conocidas más cercanas. El capitán Pollard, al ver la devastación total, solo pudo pronunciar 5 palabras. «Dios mío, señor Chase, ¿qué es esto?». Ahora eran náufragos, sus destinos ligados a 3 botes con fugas y de 20 pies, completamente despreparados para un largo viaje. Bajo el mando firme de Owen Chase, los hombres se afanaron en salvar todo lo que pudieron de los restos que se hundían del Essex. Lograron recuperar un suministro de galletas de barco, pan duro. Este pan, horneado para ser tan duro como una piedra para resistir el deterioro, era su único alimento. Después de 2 días de trabajo frenético, celebraron un consejo, el primero como náufragos. Tenían que decidir su rumbo, su única esperanza de supervivencia. La tierra más cercana, las Islas Marquesas, se encontraba al oeste, pero el miedo y los rumores nublaban su juicio. Este miedo, nacido de la ignorancia, los llevaría a tomar una decisión fatídica y, en última instancia, catastrófica. En cambio, intentarían un viaje casi imposiblemente largo hacia el sur. El capitán Pollard instituyó inmediatamente un estricto sistema de racionamiento.
A cada hombre se le asignó una sola galleta, apenas 6 onzas de comida y media pinta de agua al día. El dolor punzante del hambre se convirtió en un compañero constante. El feroz sol tropical los golpeaba sin descanso, resecando sus gargantas y ampollándoles la piel. Los hombres se debilitaron. Los marineros, antes robustos, se convirtieron en figuras demacradas. Les salieron llagas de agua salada en la piel, que se infectaron y eran agonizantemente dolorosas. Entonces, apareció un rayo de esperanza. El 20 de diciembre, exactamente un mes después del hundimiento, avistaron tierra. La isla, que más tarde supieron que era la isla Henderson, estaba deshabitada y era inhóspida. Pero para la tripulación hambrienta del Essex fue un milagro. Tropezaron en tierra y bebieron con avidez de un pequeño manantial que descubrieron. Su alivio duró poco. La isla era una roca estéril. Rápidamente agotaron los escasos recursos de la isla. Después de solo una semana, se enfrentaron a una terrible elección. Podían quedarse en la isla y morir lentamente de hambre, o podían regresar al infierno del océano abierto. No todos estuvieron de acuerdo. Thomas Chappell, Seth Weeks y William Wright decidieron arriesgarse en la isla. Fue una despedida sombría. Los 17 supervivientes restantes empujaron sus botes de vuelta a la resaca. Dejaron a sus 3 compañeros de barco de pie en la orilla, observando cómo los balleneros se hacían cada vez más pequeños hasta que desaparecieron en el horizonte. De vuelta en los botes abiertos, el sufrimiento se intensificó a un grado casi inimaginable. Su sed se convirtió en una obsesión enloquecedora. En su delirio, algunos hombres comenzaron a beber agua de mar, un error fatal que solo aceleró su muerte. El tormento físico fue igualado por un aterrador declive mental. Los hombres comenzaron a alucinar. Vieron barcos fantasmas en el horizonte, islas exuberantes. La paranoia comenzó a aparecer. Hombres que habían sido compañeros durante años comenzaron a mirarse unos a otros con sospecha. Uno por uno, los hombres comenzaron a morir. El primero en irse fue el segundo oficial, Matthew Joy. Los 3 botes, que habían luchado por permanecer juntos, finalmente se separaron durante una tormenta. Ahora, estaban verdaderamente solos. El bote del capitán Pollard, el bote de Owen Chase y el bote comandado por Obed Hendricks nunca más fue visto. En las profundidades de su desesperación, una idea nueva e inefable comenzó a echar raíces. El pensamiento del canibalismo comenzó a surgir. Mientras el cuerpo de Cole yacía en el fondo del bote, los supervivientes se enfrentaron a una nueva y terrible situación. Fue Owen Chase quien primero dio voz a lo impensable. Sugirió que no debían entregar el cuerpo de su compañero al mar, sino usarlo como sustento. Después de un periodo de angustioso debate, su hambre desesperada venció a su profunda repulsión. Con el corazón apesadumbrado, estuvieron de acuerdo. Luego, realizaron la espantosa tarea y cocinaron la carne para hacerla más apetecible. Esta grotesca comida les dio una oleada vital y sustentadora de energía. Mientras tanto, en el bote del capitán Pollard, la situación era igual de grave. Si iban a recurrir al canibalismo, tendrían que crear una víctima. Decidieron un método que eliminaría la carga de la elección. Sortearían. La pajita corta fue sacada por Owen Coffin. Era el primo de 17 años del capitán Pollard, un joven a quien Pollard había jurado proteger. El capitán estaba horrorizado. Inmediatamente se ofreció a tomar el lugar de su primo, pero Coffin estaba resuelto. «Me gusta mi suerte tan bien como cualquier otra», se dice que dijo. Charles Ramsdell, amigo de Coffin, sacó el segundo lote, el que lo designaba como el verdugo. El capitán Pollard se dio la vuelta, incapaz de mirar. Un solo disparo resonó en el agua, y Owen Coffin estaba muerto. Su muerte dejó solo 2 sobrevivientes en el bote. El capitán George Pollard Jr. y Charles Ramsdell estaban rodeados por los huesos de los hombres que habían comido. Pollard y Ramsdell flotaron durante días, apenas conscientes, chupando los huesos de sus antiguos compañeros para extraer los últimos vestigios de médula. El 18 de febrero de 1821, después de 89 días a la deriva, los 3 sobrevivientes en el bote de Owen Chase estaban al límite absoluto de su resistencia. Fue en este estado de casi muerte que una forma apareció en el horizonte. Pero esta forma no desapareció. Creció constantemente. Era una vela.
A medida que el gran barco se acercaba, su tripulación miró con horror e incredulidad la escena que los recibió. En el fondo del ballenero yacían 3 figuras que eran más esqueletos que hombres vivos. La tripulación del Indian levantó cuidadosamente a los 3 sobrevivientes a bordo. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Solo 5 días después, otro ballenero estadounidense, el Dauphin, navegaba por las mismas aguas. Su vigía divisó un bote ballenero a la deriva. En el bote había 2 hombres, rodeados de huesos humanos, que acaparaban y roían protectoramente. Sus ojos estaban desorbitados con una locura salvaje. Pollard y Ramsdell se aferraban a los huesos de sus compañeros de barco muertos. Los marineros tuvieron que arrancarles cuidadosamente los huesos de las manos. Milagrosamente, los 3 hombres fueron encontrados con vida en la isla Henderson en abril de 1821. De los 20 hombres que habían zarpado de Nantucket en el Essex, solo 8 habían sobrevivido. El regreso no fue un regreso triunfal. El primer oficial Owen Chase publicó su relato. Esta desgarradora crónica llegó a manos de un joven y aspirante escritor y ex ballenero llamado Herman Melville. Quedó cautivado por la historia, particularmente por el relato de un cachalote que actuaba con una inteligencia aparentemente maliciosa y una furia abrumadora. De las cenizas de la tragedia del Essex, Melville forjó su obra maestra, Moby Dick. El sufrimiento de Pollard, Chase, Nickerson y sus compañeros de tripulación fue inmortalizado. Los ecos de su terrible experiencia continúan reverberando, una historia poderosa y duradera de supervivencia, y una oscura inspiración que cambió para siempre nuestra comprensión del mar y los leviatanes que habitan en sus profundidades.